Hola, buena tarde. Hoy tenemos como invitado especial a Juan Jamón Hoyos, atelierista del Colegio San Bonifacio de las Lanzas de la ciudad de Ibagué. En el día de hoy, Juan Jamón nos va a colaborar dando respuesta a los tres siguientes interrogantes. Primero, ¿qué es la didáctica y cuál es el origen de la didáctica? Segundo, ¿cómo lee o identifica la didáctica en el proceso formativo? Tercero, ¿qué estrategia didáctica sugiere y aplicada a qué situación? Vamos a escuchar. Bueno, primero antes de responder, hacer la salvedad que para mí la pedagogía se plantea como una ciencia y por tanto la didáctica es una rama de esa ciencia pedagógica. Una rama de esa ciencia pedagógica. Bueno, primero antes de responder, hacer la salvedad que para mí la pedagogía se plantea como una ciencia y por tanto la didáctica es una rama de esa ciencia pedagógica. Algunos autores hablan de un campo transdisciplinar y por tanto la didáctica sería una de las disciplinas que conforman ese campo transdisciplinar que es la pedagogía. Bueno, entendiendo esto como la didáctica como una de las ramas de la ciencia pedagógica, podríamos entonces decir que la didáctica es básicamente el campo, la rama de la ciencia que estudia los procesos que se dan entre este acto de construcción de conocimiento. Normalmente en los textos se habla de enseñanza y de aprendizaje. Yo en este caso lo planteo como la construcción de conocimiento, parándome en el proceso también investigativo, tanto del niño o de la persona como del adulto que lo acompaña. Entonces, me gustaría pensar que la didáctica entonces es la rama de la ciencia pedagógica que estudia los procesos de construcción de conocimiento al interior de los procesos educativos, ¿no? Para mí, la didáctica entonces se encarga de articular de alguna manera todos los elementos de una propuesta educativa y es el que la hace real, porque la didáctica tiene su objeto de estudio en esa interacción entre, en este caso, para mí, trabajo entre un adulto y un niño y le permite hacer real, hacer visible los elementos, pueden ser metodológicos, la fundamentación teórica, filosófica y práctica de una propuesta educativa, por cuanto es en esa interacción lo que se puede llevar a cabo como la interacción real o el currículo real, ¿no? El efectivamente alcanzado. Y la didáctica como rama del conocimiento, pues tiene sus inicios con la apertura de las ciencias sociales dentro de la ciencia del conocimiento, cuando desde la psicología se empieza a hablar de la inclusión de las ciencias sociales en la construcción y aplicación de métodos científicos que validen dichas ciencias o dichos campos de conocimiento. Estamos hablando del siglo pasado y sobre eso pues se ha escrito bastante en algunos textos donde nos hablan del origen, ¿no? Como rama científica de la ciencia pedagógica. Sin embargo, hablar de didáctica es hablar de la historia misma de los procesos de construcción de conocimiento o de enseñanza y aprendizaje. Por allá en las primeras escuelas de los espartanos, donde un maestro le enseñaba a un estudiante diferentes técnicas de guerra
individuales y colectivas. Estoy seguro que aquellos maestros veían de qué manera podían enseñar mejor y cómo los estudiantes aprendían mejor dependiendo de cómo estaba preparado, dispuestos los elementos, el lugar donde se desarrollaba, las palabras a utilizar, la energía, y todos esos elementos están ahí presentes desde el momento en que se empiezan a gestar los procesos de construcción de conocimiento, enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, como una rama científica de la ciencia pedagógica, estaríamos hablando ya de el siglo pasado, mediados del siglo pasado, donde empieza a haber como un rompimiento, ¿no? de este espacio. Ahora, la didáctica, la palabra didáctica, pues se está utilizando hace muchísimos años. De hecho, le dicen que fue Comenio, Juan Comenio, quien acuñó el término en un libro llamado Didáctica Magna. Y eso fue por allá en el 1650, creo, más o menos. Bueno, ¿cómo leo o identifico la didáctica en el proceso formativo? Bueno, yo la identifico primero con la capacidad que tiene en este caso el docente, facilitador, adulto o mediador, en poner en práctica todos los elementos que constituyen una propuesta pedagógica o formativa. Es la manera como en este caso el profesor, el mediador, el facilitador, el adulto, puede echar mano de diferentes estrategias, tanto de estrategias del conocimiento como el contenido fundamental, como el desarrollo de las competencias, como el manejo de los recursos, como las diferentes técnicas para abordar elementos propios de las diferentes esferas del conocimiento. Todos estos elementos se conjugan en la didáctica y es, yo lo definiría en una palabra, es ver en acción al adulto. La didáctica es ver en acción al adulto en ese campo, en ese espacio entre el niño y el adulto, o en este caso entre el estudiante y el profesor, maestro, facilitador o mediador. Las estrategias didácticas que sugiero dependen específicamente de muchos factores. Dependen de el público, la caracterización de las personas que están ahí en el aula, sus dinámicas, sus presaberes, los recursos que se utilizan. Digamos que no toda estrategia didáctica le pertenece a un contexto. Hay muchos factores culturales que pueden de alguna manera impactar positivo o negativamente en una estrategia didáctica. Es decir, cada contexto dentro de su territorio y dentro de las condiciones socioculturales de su tiempo y espacio debe plantear y repensar las estrategias didácticas que mayor impacto le dan. Esto quiere decir que las comunidades están obligadas a repensar su didáctica a la luz de los efectos que provoca en la construcción de conocimiento. Sin embargo, siempre he sido un defensor de las estrategias didácticas provenientes de las artes, donde a partir de la construcción colectiva, la reflexión y la unión entre el ser y el pensar, dan como resultado unos objetos que pueden ser matéricos o no, cargados tanto de conocimiento disciplinar como de conocimiento simbólico o estético, que es el que finalmente le da sentido al conocimiento. Bien pudiéramos nosotros aquí decir estrategias dedicadas única y exclusivamente a lograr procesos académicos, pero son las artes y la didáctica de las artes las que pueden conectar ese conocimiento de una manera sensible por cuanto pertenecen a la dimensión estética del ser humano, donde radica la sensibilidad y la posibilidad de conectarse con la estructura, es decir, con la vida misma y con la realidad individual y colectiva de los que están inmersos en el proceso educativo. Para mí,
desde la experiencia, estas didácticas o estas estrategias didácticas de las artes se aplican muy bien en procesos de construcción de tejido social desde los niños hasta los adultos. Estas estrategias han sido utilizadas en momentos de conflicto en diferentes países, como la construcción de tejido social en niños israelitas y palestinos en el enfrentamiento en la Franja de Gaza. También han sido utilizados por algunas fundaciones europeas en los últimos años frente a la integración social de las personas que buscan asilo o migrantes dentro de estos países europeos, como es el caso del Museo de Barcelona, el Museo de Valladolid y algunos museos del país italiano. También esta mirada o esas estrategias didácticas han sido aplicadas por numerosas escuelas en la ciudad de Reggio Emilia, en donde el artista y sus estrategias didácticas impactan la educación tradicional de las maestras y les permite dinamizar la construcción de conocimiento bien desde la mirada de un investigador externo, ajeno a los procesos pedagógicos, o bien porque le da a la maestra y a los estudiantes otros lenguajes y otras herramientas para construir significado en sus interacciones.